soy José Sánchez, profesor de gestión hotelera aquí en el Centro Superior, y voy a ser quien modere un poco la mesa redonda que la hemos titulado Nuevas tendencias y posiciones esenciales en el área de alimentos y bebidas. Estudiantes de primero de grado, y en un poquito tiempo vamos a tener que empezar a pensar un poco nuestra orientación a nivel profesional, y que estas mesas redondas o estas sesiones nos puedan servir un poquito para abrirnos un poco más el panorama de opciones, y sobre todo con argumentos y de la mano de 4 exalumnos y 4 profesionales que voy a presentar a continuación, ¿vale? Empezamos por mi izquierda, está Alejandro Castro. Alejandro, una vez que termina los estudios en el Centro Superior, empieza en la cadena Kempinski, en Marbella y en Seychelles, dirección de alimentos y bebidas, la dirección también del Grupo Vivo de Dani García, apertura del restaurante también del mismo grupo de Lobito de Mar en Madrid, y pasa ya a subdirector de operaciones del mismo grupo. Actualmente es el director de operaciones del Grupo Paraguas. Quien no conozca el Grupo Paraguas, les recomiendo que por favor visite el sitio web, porque dentro de una de las opciones está el Amazónico, que es un restaurante pues muy de moda y con unas peculiaridades tremendamente atractivas. Y por dar algunos datos, gestiona más de 700 personas en 14 restaurantes, para que nos hagamos un poquito idea de la envergadura del grupo y de la responsabilidad que en estos momentos ostenta Alejandro. Pasamos al siguiente invitado, Miguel Fernández. Miguel es propietario y responsable del restaurante Morgana y de Volandeira, la taberna de Morgana en Madrid, uno de los restaurantes mejor reconocidos según TripAdvisor en la oferta de la ciudad de Madrid, siempre poniendo en valor producto gallego. Se asoció con Augusto, también exalumno de este centro. Restaurante con una influencia asiática y latinoamericana también, basada en experiencia de los propios propietarios. Y habéis puesto en marcha también un obrador de cocina gallega que se llama Malle Matucha, y al mismo tiempo asesora restaurantes de éxito en la capital de España. Pasamos al siguiente invitado, que es César García. Después de hacer diferentes prácticas, una vez que termina los estudios en diferentes restaurantes de estrella Michelin, con personalidades como puede ser Manuel de la Osa en Las Rejas en Pedroñeras, con H. Manzano en Asturias y Quique da Costa, monta con unos socios en Londres el Grupo Ibérica, donde actualmente es el chef ejecutivo y F&B manager, y ha abierto más de 8 restaurantes en el Reino Unido, donde obviamente reside y trabaja actualmente. Y ya por último, Javier Rodríguez, Taki, en donde podemos decir que, aparte de ser premio de España, campeón de España de gastronomía hace unos añitos, no muchos, también 4 veces premio al mejor cocinero gallego, Casa Pardo, el Bulli, Aquelarre, Arzac, el Hotel Savoy en Londres, Tuberoa, que según él es el que un poco más le marcó a nivel personal y profesionalmente, jefe de cocina del Playa Club, chef executive de la taberna del Albardero en Washington durante bastante tiempo, y actualmente es jefe y responsable del catering Boquete. Bueno, yo creo que los perfiles son de lo más atractivo y diverso. Antes de empezar un poco el debate, donde sí me gustaría que con total libertad cualquier tipo de pregunta, cualquier comentario, argumento, duda, pues para eso están aquí, para que nos ayuden también a poder abrirnos un poquito más la mente en tendencias y también un poquito en los nuevos o en las nuevas posiciones. Me gustaría dar una pincelada de una serie de datos que creo que son de vital importancia, ¿vale? Sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías en nuestro país. Estamos hablando de la tercera industria nacional con un 6,2% de aportación al PIB. Esto para que nos ubiquemos de la importancia, obviamente, de lo que conocemos como área de alimentos y bebidas, orientado en el sector industrial, ¿vale? Y el 8,7% de aportación del total de ocupados a nivel poblacional. Por lo tanto, nos damos cuenta del inmenso poder y obviamente las características del sector. Según PricewaterhouseCoopers, es el sector que más ha evolucionado en el último año y sigue. Y dentro del sector Horeca, restaurante y cafetería, los que están marcando en estos momentos
las tendencias de evolución, un 5% más que a nivel hotelería. Eso es lo que nos dicen los expertos a nivel de estudios. A partir de ahí, y antes de seguir un poco con el debate, sí que me gustaría, si os parece bien, que, bueno, de manera breve pudieseis explicar vosotros, de manera personal, vuestro día a día. Un poco, bueno, pues, qué hacemos en el Grupo Paraguas, qué hacemos en Morgada, César, qué hacemos en Ibérica, y Taque un poco qué hacemos en Boquete. Para que también, pues un poco el público y todos nos ubiquemos un poco a nivel de responsabilidades y de día a día. Alejandro, venga, empezamos por ti, que te tengo aquí. Bueno, buenos días. Bueno, mi día a día en Grupo Paraguas somos en Madrid, yo gestiono sobre todo la zona de Madrid, que es la base del grupo, somos 7 restaurantes en la ciudad, todos tengo la suerte de que están muy cerquita, entonces mi día a día es muy operativo, intento pasar por todos los restaurantes, bueno, tenemos por supuesto muchas reuniones, que es la parte a lo mejor que no nos gusta tanto porque no somos mucho de la gente, y Grupo Paraguas, pues básicamente la diferencia que tenemos con otros restaurantes o grupos de restauración es que somos un grupo que es familiar en un inicio, son una pareja de Asturias quien lo monta en Madrid hace 18 años y bueno, crecemos mucho en los últimos 6 años, pero manteniendo esa sensación familiar, entonces estamos muy presentes en los restaurantes, todo el equipo digamos del comité ejecutivo, entonces mi día a día pues, por la mañana es reuniones básicamente para analizar un poquito los resultados y ver hacia adelante, pero luego nos gusta estar muy presente en los restaurantes, tanto a mediodía como por la noche, siempre nos pasamos por todos los locales, bueno, siempre hay muchísima gente, muchísimos clientes, repetidores o bueno, de la casa, como me gusta decir, entonces bueno, es un trabajo muy divertido, a quien, los que estáis aquí, a quien le guste sobre todo la parte de contacto con el cliente, es súper agradecido, conoces a muchísima gente, tienes la oportunidad de cuidarles, de hacerles sentir en casa y ya te digo, súper agradecido ver que la gente viene a verte, muchas veces a nivel personal, no solo a nivel de comer bien o tener una grandísima experiencia, que es bueno, otra de las cosas que creo que en Grupo Paraguas intentamos hacer muy bien, que es no solo vendemos comida, sino que vendemos experiencia, que bueno, supongo que luego hablaremos todos de eso. Es un conjunto, para mí a día de hoy la restauración no es solamente ya voy a comerme unas lentejas que estén buenísimas, sino oye, voy a comerme unas lentejas que están buenísimas en un local súper cuidado, con un ambiente súper especial y todos los días intentar que se genere mucha energía en los locales y que siempre que vayas veas que está lleno, ¿no? Ese es un poquito nuestra intención. Perfecto. Miguel. Bueno, hola a todos. Vale, yo os cuento, yo ahora mismo tengo, mi día a día es bastante cambiante, acabo de abrir un obrador de cocina gallega para trabajar un poquito el canal Oreca, distribuir a otros restaurantes y tal. Entonces, bueno, supongo que sabréis, con cualquier apertura hay que estar muy encima y bueno, pues van surgiendo muchas cosas, por eso no tengo, o sea, mi día a día ahora mismo no está muy definido, ¿no? Al final tienes que estar, yo al tener 3 negocios, pues intentar estar lo máximo en los 3 negocios, repartirte, es una cosa clave, estar ahí en el día a día. Y por ejemplo ahora mi día a día, pues empiezo en el orador, organizo ahí un poquito el trabajo diario, ¿no? Organizo un poquito la semana, luego me paso a los restaurantes, que la verdad que los tengo cerca, o sea, lo que quería tener los dos cerca para poder vigilar, estar, o sea, eso, tenerlos cerquita de mano. Y entonces luego voy a Morgana y hago un poquito de trabajo de cocina, que cada vez hago menos, ¿no? Que es trabajo de cocinero, porque al final me tengo que enfocar más en dirigir y organizar, pero es algo que sigo haciendo porque me encanta, ¿no? No puedo, la verdad no quiero quitarme de ese lado, entonces estoy un poquito en la mise en place, en las preparaciones y tal. Y nada, pues ahora eso, enfocando una nueva apertura, intentando conseguir nuevos clientes y tal, y después también asesoro restaurantes, pues depende de cada tipo de restaurante, lo que busquen. Ahora, por ejemplo, estuve asesorando uno que me gustó mucho la experiencia porque quería algo sostenible, ¿no? Que está muy de moda ahora, o sea, creo que es una tendencia que hay que seguir.
haciendo una carta con desperdicio cero, que está la verdad que es una cosa muy chula, ¿no? Que lleva mucho tiempo, hay que estudiar mucho, hay que pensar cada plato, ¿no? Ver los desperdicios, intentar jugar con todo. Y básicamente es así mi día a día. Al final eso, moviéndome mucho, intentando estar en todos los negocios para que nada se te escape. Muy buenas a todos. El día a día en Ibérica, en Londres o en Arroz Cudí, que tenemos 2 conceptos de restaurante, en total son 7 los que llevamos ahora. Hay una parte que es de análisis y de números, de analizar cómo ha ido la semana, cómo han ido los días anteriores, ver los reportes de los restaurantes para ver si hay algo que está fallando o hay algo que hay que saltar o mandar a alguien del equipo operativo a controlar. Calidad, al final tenemos que estar, como decían ellos aquí, tienes que estar en los restaurantes, tanto Miguel igual cocinando el in situ en la cocina, como Alejandro pasando por ellos. Yo en mi caso también, junto con mi equipo, es pasando todos los días por los restaurantes, y no solo calidad de cómo está saliendo la comida o el servicio, es ver cómo está el personal, si ves algo que no está saliendo bien en un restaurante, si ves que el equipo no está aún está motivado, hay caras largas, y bueno, entender un poquito en el día a día de cómo pasan esas cosas y reaccionar a ellas. Y luego yo tengo el trabajo estructurado a la semana un poquito. Una de mi parte es pensar en el futuro, de calendarios de nuevos menús, de tiempos que tengo que mandar a mi segundo a Asturias con Nacho Manzano a hacer platos, que necesito en este caso de Quique da Costa para el restaurante de paellas de cara a los siguientes meses, de eventos o ciertas cosas de marketing o de publicidad que vamos a necesitar. Y es un poco enfocando y cuadrando en los siguientes meses, aparte del día a día, que tengo una parte que ver todos los días. Y es un trabajo un poco dinámico, como decían ellos, divertido, porque no estás estático en una posición o en un 2 metros cuadrados, como decimos en la cocina a veces, sino que tu cerebro o tus capacidades tienen que estar saltando de un área a otra totalmente distinto bastantes veces al día. Y personalmente a mí es lo que me mantiene un poco vivo. Si tuviese que estar muy estático, una vez que entro en un proyecto, en cuanto lo acabo lo intento pasar a otra persona que sea quien se dedique a hacer la continuación y a seguir que eso salga bien, porque yo me gusta más tener ese dinamismo. Y creo que eso puede ser un poquito lo que... Solo eso. Nada más solo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo, como comentaba, yo soy jefe de cocina de un catering en La Coruña, que es un catering de tipo social. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros no hacemos comida de colegios o de hospitales. Es importante tener en cuenta esta diferencia porque marca la definición del proyecto totalmente, ¿no? Esto significa que la gente nos contrata cuando normalmente tiene algo que celebrar, ¿vale? Desde una boda, un evento privado o eventos de empresa. Tenemos 2 líneas de trabajo muy claras. Una es en la que gestionamos pazos y salones de banquetes, y otra nos dedicamos a congresos. Gestionamos el Palacio de Congresos y Convenciones de Coruña y la Ópera de La Coruña. Entonces, ¿por qué son 2 líneas de trabajo muy diferentes? Porque las necesidades son total y absolutamente diferentes las de los clientes. Y después, por otro lado, hacemos catering puro y duro, que es cuando alguien quiere celebrar algo, pues en una oficina, en un pazo, en un centro comercial, en una discoteca, en un piso, en un chalet, en lo que donde toque, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es definir la oferta que se pueda adaptar a cada una de esas situaciones, en función de la clientela y en función de las capacidades que tiene la empresa, que son limitadas. Entonces, es como tú tienes X recursos y son los que puedes asignar, no puedes asignar más recursos de los que no dispones, ¿no? Entonces, pues una cosa son bodas, y otra cosa, pues os pongo un ejemplo, cuando viene una empresa a Palesco, una empresa, dependiendo el tipo de reunión que hacen, tienen unas necesidades. No es lo mismo una empresa que hace una formación durante 2 días, quieren unos coffee breaks y unos almuerzos sencillos. A lo mejor una empresa que está haciendo una presentación de resultados, que tienen algo que celebrar, hace una cena de gala y hace una entrega de premios, es otro tipo de comida totalmente diferente. Y otros, a lo mejor, pues es un tema festivo, es un tema de entre empleados, y lo que piden son unos picnics para llevar, porque después van a ver la Catedral de Santiago de Compostela y tal. Tú les tienes que cubrir todas las necesidades en todos esos pasos, ¿no? Y después la parte de las bodas es un poquito más gastronómica, por así decir, donde el cliente está más dispuesto a desembolsar una mayor cantidad de dinero, y es otro tipo de servicio, y es un gran día de fiesta en la vida de una persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi trabajo y mi día a día? Por un lado, pues en esta época del año en concreto es definir la oferta de lo que vamos a hacer este año. Ahora tenemos varios comerciales en la empresa, pues
estoy mucho tiempo con ellos, pues definir la oferta y, por ejemplo, ¿qué hice el sábado? Pues atendimos degustaciones de eventos, gente que quiere contratar un evento pero quiere probar, no están seguros de la decisión que van a tomar, tienen que venir. Otra cosa que hice el sábado, por ejemplo, va a haber un evento gordo en agosto en La Coruña para 1.300 personas durante 3 días, pues definir todo lo que va a comer la gente durante 3 días, 4 veces al día. Entonces es importante porque las equivocaciones ahí, entonces la leche pensar a veces que estas cosas las tienes que hacer con 7 meses antes, ¿no? Pero las tienes que definir porque hay que ver cuánta gente va a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Y el resto, pues, reuniones con proveedores, gestión de compras y básicamente yo podría definir mi trabajo con gestiono equipos. Claro, si hacemos 4 o 5 eventos a la vez, yo no puedo estar en todos a la vez, igual que ellos no pueden estar en los restaurantes a la vez. Mi trabajo básicamente lo definiría como que no le falte de nada a mis equipos. O sea, estar detrás de que tengan todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo con garantías. Perfecto. Resumiendo. Perfecto, gracias. Hombre, yo creo que si nos fijamos en todos estos perfiles, fijaros, hablamos de gestión, de comercialización, tienen que cocinar. Yo sinceramente, desde mi experiencia como dirección de hotel, no creo que nunca haya tenido tanta responsabilidad ni me quiero afrontar a los retos que diariamente a nivel de cifras se enfrentan cada uno de ellos, ¿no? Miguel comentaba antes sobre ciertas tendencias y que me gustaría hacer hincapié en este campo. En el último Madrid Food Innovation se habló de 3-4 tendencias que van a marcar un poco una serie de criterios dentro del área de alimentos y bebidas. Bueno, hablaban de el dominio de la omnicanalidad. Se habla de que el 5,2 aproximadamente ventas del sector en estos momentos es delivery, un 65% de crecimiento de las dark kitchen, que son consecuencia obviamente del desarrollo del delivery, y que para el 2025 el 50% o más de los pedidos van a ser online. Eso es lo que dicen los datos en el sector. Por lo tanto, aquí hay una expresión que me gustó mucho que decía: casi 4 de 10 ocasiones el listo para comer del súper gana la conquista a bares y restaurantes. Esto es un titular de una publicación de una consultora muy especializada en el canal, en ABEC. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es: cambian los hábitos, concentración de la hostelería, cada vez hay menos pero más grandes empresas, cambian los momentos del consumo y obviamente cambian los perfiles. Informe anual de ADECO, que es una de las que obviamente a nivel de gestión de talento y personal en este país saben, y nos hablan de los 3 puestos que en el área de alimentos y bebidas se esperan o ellos vaticinan que tengan protagonismo en este área. Es ejecutivo de ventas, en el cual el 73% se requiere titulados universitarios. El Customer Experience, el 60% solicita titulación universitaria. Y coordinación de eventos, el 78% solicita titulación universitaria. Esto es lo que nos dicen una serie de expertos en cuáles serían los perfiles en un futuro muy próximo más demandado en el área. Mi pregunta un poco, me gustaría entrar en el campo de, con vuestra experiencia, obviamente, con toda la trayectoria profesional y en los diferentes negocios que obviamente gestionáis, ¿creéis que estos cambios, que vosotros ya sabéis que son una realidad, que son presencia, han influido en los perfiles profesionales dentro del área de IB? Por ejemplo, ya buscamos unos perfiles más técnicos, más especialistas en qué materia, a lo mejor aquel puesto más tradicionalista ahora buscas que tenga otra serie de cualidades, ¿o creéis que estos cambios de consumo van a afectar a los nuevos perfiles en el área de alimentos y bebidas? Por ejemplo, un grupo como el Grupo Paraguas, que me imagino que ahí jugaréis con infinidad de puestos, ¿no? Sin duda. A ver, nosotros, sin duda, cada vez hay puestos mucho más específicos y se tienen que atacar muchas más áreas y sobre todo esos momentos de consumo. Sí que es verdad que en el Grupo Paraguas somos un poquito los que luchamos contra todo esto que comentabas del delivery y tal, no somos la contrarrevolución, ¿no? Nosotros apostamos muchísimo por la experiencia en el local. De hecho, en Grupo Paraguas, cuando tuvimos pues la pandemia, ¿no? que todo el mundo empezó a
a pensar en todo ese tiempo que estábamos en casa y decir, oye, venga, vamos a hacer delivery, es el momento, este es el punto de inflexión. En Grupo Paraguas nunca fue ni siquiera debatible porque nosotros vendíamos la experiencia, no vendíamos comida. Pero sí es verdad que dentro de lo que nosotros hacemos se está expandiendo muchísimo el abanico, sobre todo a nivel de gestión de costes, gestión de reservas. Bueno, hay un montón de nuevas posiciones que bueno, te ayudan a llegar mucho más a optimizar costes y recursos, que es lo que a día de hoy, sobre todo con todas las subidas de precios que estamos teniendo, es básico, ¿no? Aunque bueno, nosotros sí que es verdad que siempre apostamos por puestos que tengan una experiencia operativa muy marcada, en casi todos los aspectos, aunque luego te especialices en una parte más de a lo mejor, pues, marketing, a lo mejor más de revenue sobre todo, ¿no? Pero bueno, nosotros esa es nuestra visión. ¿Qué opináis? Pues, a ver, yo como empresario, yo pienso que las tendencias, la gente cada vez tiene menos ganas de cocinar, cada vez quiere comer en un tiempo más corto, ¿no? Cada vez más rápido, algo preparado. Entonces, bueno, yo mi negocio estoy llevando un poquito en ese ámbito. Estoy intentando, monté un obrador, ¿no? Pues justamente para hacer comida como de quinta gama, a lo mejor un poquito más casera, más tradicional, porque bueno, es donde veo que ahora mismo está habiendo una falta de personal bastante importante, de gente cualificada, ¿no? De trabajadores, de cocineros, camareros, ¿no? De este sector. Entonces al final yo creo que los restaurantes están tirando mucho a comprar o desviar una parte, ¿no? Comprar parte de comida ya elaborada para reducir costes de personal, reducir problemas, ¿no? Problemas diarios de pelear, ¿no? Al final los restaurantes pequeños como los míos nos vemos un poquito absorbidos por los grupos, ¿no? Como pueden ser, o sea, grupos grandes que al final tienen otras facilidades para contratar gente. Entonces, bueno, yo estoy notando que la gente en muchos restaurantes, esos pequeños, incluso los grupos y tal, están cada vez buscando más comida elaborada que intentar hacer ellos todo el trabajo, ¿no? Justo por ese problema de que faltan profesionales. Entonces a eso yo estoy metiéndome de lleno en esto, ¿no? Intentando ayudar a restaurantes, ayudándoles con las mise en place, la preparación. Con eso reducen bastante el coste de personal y lo tienen todo más controlado. ¿Y en Ibérica, César? Bueno, yo, en base a lo que decías de los supermercados y más, yo al venir de Inglaterra creo que va unos años por delante de estas tendencias, porque los lineales en los supermercados de comida de grab and go, de llevarte, que tienes además los meal deals, que sándwich o un tipo de comida más saludable, un estilo de ensalada de 25.000 estilos, con una bebida y una fruta por una oferta, los sitios como Pret a Manger y todos estos sitios que es de sándwiches y de ensaladas rápidas. Hay mucho, y es lo que venía diciendo Miguel, que nosotros el sistema que tenemos de trabajo es para dar de comer en 45 minutos al mediodía, porque es lo que tiene la gente, porque si no se van al supermercado, se van al Pret a Manger. Y en ese lado creo que hemos ido en Inglaterra un poco por delante de las tendencias que hay aquí. Pero estoy le tengo que decir a Miguel que todos empezamos como él, poquito a poco, con 1, con 2, con 3, y que igual en unos años lo tenemos aquí sentado con 10 restaurantes. Y nos estamos todos apoyando en sistemas como gente que hace una comida casera, que no es una comida industrial, no deja de ser una cocina, hablábamos antes de ello, no deja de ser una cocina muy grande, que no tiene la presión de que a las 12 o a las 12:30 tienen clientes sentados, por lo tanto se pueden enfocar en producirte tu producción de la forma que quieres, de una forma estandarizada, sin las presiones que tenemos de los que tenemos que abrir la puerta a los clientes, que ya te limita el día y te cambia totalmente, y nos estamos apoyando en gente como ellos. Y yo lo que veo hablando con proveedores míos, hablando con empresas de estas, y nosotros incluso en el departamento de compras, que antes tenía a Eduardo Barbosa Tato, que lo conocéis unos cuantos, echamos en falta gente, viene mucha gente de universidad, de carreras de ADE y demás, que está muy bien porque tiene una formación académica en cuanto a gestión y demás, pero no tiene lo que hace falta, que es la formación en cuanto a producto, a hostelería, a la operativa que hablábamos antes, creo que no sé quién lo comentó de vosotros. Y ahí es donde necesitamos que en diversos puestos, igual que en marketing, tenemos gente muy buena en marketing, pero yo a mi equipo de marketing, con todo el cariño, les tengo que estar haciendo entrenamientos de jamón, de croquetas, de la historia de mi abuela, cómo me hacían las croquetas, de tal,
y a veces cuando consigues que alguien que haya trabajado dentro de restaurantes y se meta en marketing, ya tienes algo más ganado, ya tienes otra visión para Instagram o para ciertas historias que no la tienes de otra forma solo con una académica enfocada en marketing, ¿no? Y creo que ahí es donde necesitamos profesionales que entiendan lo que es la comida y el trabajo que lleva ponerlo en una mesa o servirla, que es la guerra que tenemos siempre los operativos o los cocineros, de que la gente entienda, el camarero muchas veces, lo que nos cuesta poner un plato en la mesa o hacer 1300 canapés pequeñitos, todos perfectos individuales en tu casa, ¿no? Pues bien, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, diría, ¿cómo veo las cosas que están pasando? Pues como profesional, yo necesito, igual que comenta él, yo cada vez busco más productos de cuarta y quinta gama. Ahí hay un desarrollo enorme que se han desarrollado mucho, de 10-12 años para aquí. ¿Qué nos ha desarrollado? La calidad. La calidad todavía está muy mejorable. Creo que ahí es donde hay un camino tremendo. Y son otro tipo de cocinas que no tienen nada que ver con restaurantes. Se está apareciendo mucho esta figura que yo ya la vi hace unos años en China, que es un poco lo que está diciendo él, el outsourcing de producción, ¿no? El buscar a alguien que te haga una parte concreta de tu trabajo, que no tiene por qué estar relacionado directamente contigo, pero al final todos tenemos una carga de trabajo X y nunca tenemos personal suficiente, ¿no?, para resolverla, y buscamos vías de escape, y esas vías de escape son las oportunidades para otro tipo de empresas, ¿no? Después, a nivel particular, bueno, y a nivel profesional también otra cosa que veo que un puesto es el puesto del chef comercial, que es que cuando tú quieres comprar algo, desde una máquina, un producto de comida, una quinta gama tal, tú agradeces mucho que con quien hables, tu interlocutor, el que te lo quiera vender, que sea alguien con conocimiento de causa, es un poco lo que está diciendo él, alguien que se haya visto en tus zapatos para poder entender tus necesidades, ¿no? Un comercial duro per se, pues le da igual a lo mejor vender un coche que un sándwich, que una botella de vino, ¿no? No, cuanto más enfocado estés y conozcas las necesidades de tu cliente, sea restauración o hotelería o lo que sea, pues mejor podrás hacerlo. Y por otro lado, ya a título personal, como persona, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel, la gente no quiere cocinar hoy en día, o sea, se acaba, esto con la generación de nuestras madres se acaba, yo lo veo clarísimo. Mi mujer tiene mi edad y sabe hacer 4 cosas, y ha visto a su madre, pero ha visto 35 años a mi suegra y a su madre cocinando a 1 metro de ella, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiero decir? No generalizando, obviamente, pero la gente ni sabe, ni quiere dedicarle el tiempo, le da pereza ir a comprar y le da mucha más pereza fregar. Entonces, aquí hay un camino, aparte de las cuartas o quintas gamas, que puede ser lo que usemos la restauración o todo esto, o sea, en las casas se come todos los días, la gente tiene que comer. No todos es alta restauración y tal, hay muchísimo más negocio en la restauración media, intermedia, pero vamos, por goleada. Entonces, todos esos huecos hay que taparlos con calidad-precio. Y entonces, por ejemplo, yo una cosa que creo que se va a desarrollar, no sé si a través de Dark Kitchens o Takeaway o tal, una cosa que he hecho mucho en falta es tiendas de comida para comprar comida todos los días, pero a una calidad de barrio, me explico. Sí. O sea, casera, exacto, pero te llamas hay una empanada, no, dame un menú del día, y ya no hablo de tuppers, me hablo de con una calidad como, no sé, como si estuviera una señora ahí cocinando, y, señora, deme usted 1 kilo de caldo, 1 kilo de estofado y 1 kilo de esto, ¿no? Que es algo que no te puede dar, para que te lo comas en tu casa, sin tener la experiencia de un restaurante ni demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son cosas que están ahí, y todos los perfiles que se vayan adaptando, pues se desarrollarán, ¿no? De hecho, un poco en estas sesiones del Madrid Food Innovation también estaban hablando, por ejemplo, de la complejidad del área en los establecimientos hoteleros, ¿no? Todos los directores decían, el área más compleja, el área más complicada de gestionar, ¿y quién ganaba? Alimentos y bebidas. Decían, oye, el alojamiento, más o menos hay unas técnicas, tenemos pues una manera de operar que todos conocemos y que el mercado un poco, bueno, pero A y B es lo que más me gusta rentabilizar. Entonces, a partir de ahí, empezaron con todas las tendencias que estamos comentando, a nivel de la industria alimentaria, todos los corners que quieren poner ahora, por ejemplo, el anuncio que salió donde en breve pues vamos a poder comer físicamente en ciertos supermercados, cosa que nos lo dicen hace 4 días y dices, uy, o sea, vas a poder ir a comprar y ya no es que vayas a tener la comida allí, es que ya te vas a poder quedar allí.
pero también decíamos hace 2 días que cómo iban a envasar unos huevos fritos al vacío y ponerlos en el mostrador del supermercado, ya los tenemos. O hace unos años una tortilla de patatas, y ya la tenemos, ¿no? Y de repente ahora nos encontramos con la tecnología 3D, con la inteligencia artificial y con, bueno, pues estos datos que salían también en el Spice Food Tech, de los filetes impresos, de la carne cultivada, donde en Singapur ya obviamente se está poniendo en marcha, y donde pues empresas como Future Meat en Israel es la primera fábrica del mundo de carne sintética. Pero que ya es una realidad, quiero decir, no es algo que digas, esto va a venir en un futuro, no, esto ya está aprobado por la OMS y ya hoy en día ya accede a los mercados. Toda esta industrialización y obviamente estas empresas, hoy de hecho, bueno, pues teníamos un invitado que por razones operativas no nos pudo acompañar, que era de la empresa Coren. Estos joint ventures que también están haciendo todas las unidades de restauración, restaurantes particulares, cadenas de restaurantes, hoteles, con estos grandes grupos para decir, oye, dime tú cómo está evolucionando esto, dime tú lo que a mi cliente le va a gustar, cómo lo tengo que vender, y aún encima, oye, pues ayúdame a hacer este trabajo. ¿Por qué decían esto? La mayoría de los directores de IB decían, llega un momento en que yo no sé lo que voy a poder vender o que le va a gustar al cliente que entre en mi hotel. Porque esto va a una velocidad que en estos momentos tengo mis dudas. ¿Y cómo puedo rentabilizar? Y entonces, ¿qué hace? Oye, me voy a unir a un grupo, el que sea, que es el que me va a diseñar ad hoc, in situ, cuáles serían mis necesidades y cuál sería el producto. Y aún encima, aquí también tenemos al señor Nieto, con técnicas de revenue que me sorprendió muchísimo, diciendo, yo encima quiero que me digas a quién le voy a vender este producto, en qué momento y cómo voy a utilizar a qué hora y a qué precio. Y a qué precio. Y entonces, la dicotomía de siempre, lo comentaba con ellos tomando un café. Entenderíamos en un restaurante que yo entre a las 11, 11 y media, 12 a comer y me cobrasen por un menú 18 euros y que Alejandro entrase a las 2 y media y por el mismo menú le cobren 45. Y esta pregunta la planteó un director de alimentos y bebidas de una gran cadena aquí en este país, ¿no? Y la gente decía, ¿pero qué me estás contando? Y dice, bueno, pues vamos a pensar un poquito en eso, porque en otros estamentos o en otras actividades sí que lo entendemos. Entonces, todo este compendio de estrategias, de colaboraciones, de ceder un poco, bueno, pues lo que tradicionalmente los restaurantes o los hoteles hacíamos en manos de terceros, porque va a tal velocidad, y aún encima con lo que decía Taki, donde lo de cocinar, ¿hasta qué punto, no? En vuestros negocios todo esto ha llegado, os lo habéis planteado, creéis que a lo mejor no va a ser tan rápido como se vaticina, creéis que hay ciertos, bueno, pues costumbres o hábitos que se van a mantener del mismo modo. Nosotros en el grupo, bueno, tenemos una segmentación de precios que ya funcionan. No, quizás todavía no nos planteamos todavía. Para nosotros la innovación en un grupo como el nuestro quizás es lo que decía antes, remar contra todo este futuro que viene, pero nosotros al final, para nosotros la innovación es conocer a un productor al que le compro los tomates natural y que me puede además proveer para dar 3.000 cubiertos al día. Para mí nosotros vendemos ese lujo, ¿no? El lujo de poder tener un gran producto delante de ti, comerte un producto kilómetro cero lo máximo posible, pero en mucho volumen. Y esa para nosotros es la innovación del futuro, poder cada vez más vender eso, ¿no? Esa calidad, ese lujo en un lugar. Pero sí que es verdad que a nivel segmentación, por ejemplo, nosotros, tú, que a mí me pareció súper rompedor, parece una tontería porque a lo mejor aquí en bares, en los pueblos incluso se puede hacer, pero en Madrid me pareció súper rompedor que nosotros vendemos en la terraza un 10% más caro todo, la carta, las bebidas, los vinos, todo. O sea que ya ahí tenemos una diferenciación de gente que está a la misma hora comiendo en tu restaurante, dependiendo de la zona, para un precio u otro, ¿no? Y luego, pues por supuesto tenemos segmentación, nosotros abrimos la cocina todo el día en todos nuestros restaurantes, de 1 del mediodía a 12 y media de la noche,
Y esto, por ejemplo, cuando estaba en mi anterior trabajo en Dani García no era así, teníamos unos turnos de comida y unos turnos de cena. En Grupo Paraguas no lo hacemos así, precisamente porque tengo un estudio de mercado que nos dice que nos sale súper rentable estar abiertos por la tarde, porque bueno, nos ubicamos en barrio de Salamanca, que hay muchísimo público internacional, están las tiendas de lujo más importantes de Madrid y bueno, está súper estudiado que hay ciertas nacionalidades que están acostumbradas a cenar a las 6, 6 y media de la tarde, entonces pues estamos constantemente doblando las mesas, ¿no? Desde la 1 del mediodía, que también, sobre todo, público internacional y mucho público nacional a raíz de la pandemia hemos también a lo mejor adelantado nuestros horarios, empezamos a comer y ya luego pues típico damos hora y media, 2 horas de turno de mesa, digamos, hacemos doblajes y ya arrancas y estás todo el día trabajando. Entonces bueno, esa es la parte que nosotros sí que trabajamos muchísimo y que nos, bueno, estamos no lo hemos hecho, tenemos equipo en casa, ¿no? Pero cada vez estamos viendo más opciones de trabajar con compañías externas que nos están contactando con propuestas súper interesantes y además súper económicas porque les interesa entrar en mercado, en un grupo grande además, que te da una cantidad de información brutal y yo creo que sí, ahí está, en nuestra empresa por ahí va un poquito más la innovación, ¿no? Mantener calidad y mejorar, optimizar al máximo nuestros espacios, ratio sillas, cliente, tiempo, al máximo. Pues nada, nosotros, eso, como restaurante pequeño, nos estamos dando cuenta, evidentemente las tendencias van cambiando. Nosotros, por ejemplo, hemos bajado este último año los mediodías considerablemente. Antes venía gente, se podía tirar allí comiendo 1 hora, hora y media. Ahora nosotros lo hemos notado, o sea, ya te digo, viene a lo mejor la mitad de gente a comer los mediodías y todos con mucha más prisa, ¿no? Es algo que nos hemos dado cuenta que al final o metemos algún tipo de menú o creo que nos quedamos fuera un poquito, ¿no? del mercado. Entonces, bueno, lo he unido al obrador que monté. Yo me he dado cuenta, yo abrí un obrador intentando vender, posicionar la empanada gallega como un producto gourmet en Madrid, ¿no? Que pienso que no había buenas empanadas en Madrid. Así empezó la idea. Al final yo creo que cuando montas un negocio es importante poder saber pivotar, poder moverte, o sea, no cerrarte mucho, no tener ¿sabes? Poder moverte según cómo está el mercado y tal, y desde luego ahora estamos tirando mucho, ya te digo, a trabajar con restaurantes, a cubrir necesidades yo me pongo a hablar con otros restauradores, ¿no? Primero les llevo la empanada, les gusta la empanada, hombre, quiero comprarte empanada, y luego ya me siento a hablar con ellos, y les empiezo a preguntar por necesidades, por si les puedo ayudar en más cosas, ¿no? Porque al final monté un obrador en el que las máquinas sacan mucho trabajo, ¿no? Que quiero decir que, imagínate, pues horneando pues 200 empanadas a la vez, eso al final yo reduzco muchos costes de energía, muchos costes de personal, pues hablo de la empanada, pero pasa lo mismo con todo, ¿no? Unas croquetas, lo que sea, pues amasando pues 20 litros de croqueta a la vez, luego estirando en una laminadora y tal, reduzco mucho los costes y es que me estoy dando cuenta que es la tendencia que o sea, es lo que están necesitando ahora mismo muchos restauradores que me piden, pues joder, también me puedes hacer unas croquetas, porque yo claro, me estoy dando cuenta que necesito a tres personas boleando croquetas durante tantas horas con el coste que ello supone y que al final la gente tampoco quiere pagar mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque están surgiendo muchas oportunidades de comer en supermercados a precios más baratos y tal, es algo que está tirando la gente. Entonces al final, por un lado, el restaurante sí que pienso que tienes que empezar a ofrecer, que es la verdad que lo hace muy bien el Grupo Paraguas, una experiencia distinta, que no sea solo venir a comer, o sea, puramente como se hizo siempre en un restaurante, te llegas, pides un primero, un segundo, un postre, comes y estás un ratito, interactúas con los demás, con los que compartes mesa y te vas, ¿no? Ahora creo que para que la gente de verdad te gaste en un restaurante, se sienta y tal, hay que empezar a ofrecer cosas diferentes, ¿no? Y ya te digo, en eso estamos trabajando ahora mismo. De hecho, el Paraguas, el amazónico, ¿no? A nivel estética, digamos, es uno de los restaurantes más premiados a nivel mundial. Quiero decir,
Sí, bueno, Justo, la gente va también por Va. hacerse la foto, de verdad, hacerse una Exactamente. foto en ese sitio, a decir que yo estuve en ese sitio, sí. nosotros, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Trabajamos mucho el equilibrio ese entre, bueno, eso, es intentar vender una experiencia, no solo la comida, ¿no? Es un equilibrio entre, pues, tener un local con un ambiente muy bonito que te apetezca entrar y digas, wow, qué sitio, dónde estoy y tal, que veas que siempre está lleno, lo que hablábamos de optimizar siempre, que a cada hora que vayas esté lleno. Jugamos mucho con las mesas, con el sitting plan, ¿no? Intentamos siempre poner a la gente en la misma zona al mismo tiempo para que tú si entras en un local y ves que hay ambiente siempre va a estar y luego en tu casa dices, bueno, pues no, aunque es lunes noche, me da igual, yo voy a Amazónico que sé que va a estar lleno y me lo voy a pasar bien. Entonces es un trabajo, eso, pues muy de mover a la gente y de jugar lo que dice Miguel, que no solo la gente vaya a comer, ¿no? Bueno, creo que el Grupo Paraguas es la envidia de muchos. Bueno, volviendo un poco, en Londres se come en los supermercados, hay supermercados que tienen incluso zona de vinos, para tomarte ahí un vino, tienen el sistema Coravino, vinos por copa, y bueno, una comida suele ser más sucio, cosas que no te lleven mucha... Pero, perdón, y aquí en Galicia no lo hay aún. Sí, o sea, porque sí, que algo debe haber. Porque en Madrid hay cada vez más. Mercadona. Mercadona. Tiene 4 mercados de prueba en Galicia. ¿Ves? Sí, sí, es que en Madrid ya los hay. también. De comida. Sí, sí, yo recuerdo De monografías, ¿no? Hay 4 supermercados de Mercadona No, tranquilo. Y luego en base a nuevas formas de revenue, por ejemplo, nosotros durante la pandemia le dimos mucha caña al delivery, abrimos una tienda online que ahora estamos dando mucha presencia, hemos contratado gente especialista para online y lo mismo, necesitamos que esos perfiles, aparte de tener experiencia con e-commerce, tengan una experiencia gastronómica, porque yo llevo toda la parte de compra, de producto y de línea de producto, pero tengo que estar enfocando mucho tiempo del que no tengo a veces, para, oye, este producto tenemos que situarlo de esta forma, es especial porque lo hacen a mano una señora no sé dónde, bueno, siempre buscas todo eso que a los que nos gusta la gastronomía o la hostelería, le das valor a todos esos pequeños detalles. Hemos hecho las Cook at Home Boxes, que no sé cómo se llaman aquí, las que mandas una caja de primero, segundo, tapas, todo embolsado, todo ready para finalizar en casa, algunas cosas para darles un poco más de cocina, pero bueno, les mandas unos vídeos, unas instrucciones de cómo emplatarlo, que durante la pandemia tuvo mucho tirón, incluso hubo empresas que abrieron, que la montaron gente para vender cajas de muchos restaurantes, y tú te metías como un delivery, un logo aquí. Veías todos los restaurantes y era, pues quiero pedir hoy comida libanesa de este restaurante, y en 2 días te la compras y en 2 días te llega a casa y tienes unas instrucciones y bueno, estás igual un fin de semana con unos amigos y te lo pasas muy bien. Tenemos los pre-theater menu, que eso es bastante común en Inglaterra, que son unos menús normalmente a las 4, del 3, 4, 5, 5 y media de la tarde, que es un menú con un pequeño descuento, un menú más barato, del que si te lo pidieses en la carta, para comer también rápido para la gente que va al teatro, que en este caso en Londres es muy popular y atrae a mucha gente. Y se llama pre-theater menu, pero no deja de ser un happy hour o un 2x1, o lo que veníais antes diciendo, oye, de 4 a 5 y media tienes oportunidad, si pones un menú más barato y demás, a coger un tipo de gente que va al teatro, igual no va, pero tiene que comer en una reunión porque luego se coge su tren, ha venido a Londres a trabajar o a Leeds, y luego tiene que coger un tren, irse 2 horas en viaje de tren a su casa, pues queda con un cliente y bueno, pues cenas a las 4 o comes a las 4, llámalo como quieras. Y es ir buscando siempre todos estos tipos de revenue. Y quería comentar algo antes sobre lo que veníamos hablando esta mañana. Yo estaba haciendo un proyecto con una empresa que da servicios a supermercados y son un equipo muy grande. La persona que se llega, el técnico alimentario, que estudió en España técnico de la alimentación o veterinaria o algo así, es española y me está llamando mucho y haciendo muchas preguntas porque claro, él estudió lo que es la técnica, pero dentro de su empresa no tienen el conocimiento realmente técnico desde cocina o de producto y siempre están hablando de, necesitamos a alguien más enfocado a lo que es la comida, el producto y demás, que conozca, porque nosotros somos un ABC de lo que de química o demás, pero sin tener ese conocimiento palpable en lo que puede ser pues gente como la que estamos aquí, que la tenemos, que igual luego puedes hacer un curso, una formación, o entrar en una empresa y a base de formaciones dentro de la empresa
que creo que las grandes empresas, tanto aquí como en Inglaterra, se preocupan normalmente de formar al trabajador, ir creciendo y en áreas que pensabas que igual no ibas a llegar cuando tenías 18 o 20 años, pero que con los años vas un poco redireccionándote y sacando un poco de beneficio de ello. Yo creo que cada vez más igual que antes muchas empresas buscaban personal cualificado, buscaban gente abogados, por ejemplo, una empresa normal, aunque se dediquen a lo que sea, una empresa tipo Coca-Cola o tal, buscaba abogados evidentemente, ¿no? Para la parte fiscal. Pues ahora muchas grandes empresas, sobre todo todas las que tienen que ver con la alimentación, ya están buscando gente, o sea, gente que haya estudiado hostelería, gente preparada en este sector, ¿no? Para justo hablaros del Mercadona, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo está buscando eso, chefs, busca gente que haya estudiado cocina, porque sabe que el futuro está ahí, ¿no? O sea, que al final hay muchos tipos de salidas. Es más, yo por ejemplo en mi promoción, bueno, mis compañeros aquí de la escuela, hablábamos antes, al final dedicados ahora mismo a la cocina debemos de estar 3 o 4 horas y todos se dedican a partes de A&B, dirigir, sí, están en empresas. Sí, o sea que de hecho, lo que comentaba ahora mismo César, ¿no? El generar en situaciones obviamente como puede ser una pandemia o pospandemia, opciones que antes eran impensables, y el desarrollar, por ejemplo, un sitio web donde podrías una venta online, el poder darle forma a todas esas ideas. O sea, quiero decir que ya no solamente es decir, no, llevas al restaurante o tienes que diseñar, no, es que o diseño algo nuevo o me adapto a una velocidad brutal, y muchas veces sobre unos campos donde no tienes el conocimiento experto. Lo que comentaba Miguel también de Mercadona, ¿no? El otro día salió un artículo que Jordi Puig, el I+D de Mercadona, y comentaba un poco, es decir, es que necesito gente formada en hostelería porque ya tengo químicos, ya tengo nutricionistas, ya tengo ingenieros, pero es que ahora me hace falta el valor operativo, es decir, vale, muy bien, me parece estupendamente, pero eso ahora ¿dónde lo posiciona, ¿no? Pero es que no solo Mercadona, es Claro, Pescanova, exactamente. es cualquier cosa que compras en un supermercado, un equipo estuvo detrás. Y generalmente eran perfiles técnicos, es eso. Nutricionistas, no sé qué, físicos, químicos, tal cual, y dónde está la mano de la cocina, ¿no? ¿Tú no estuviste en tu promoción, la de Pescanova? Sí, que habíamos hecho un concurso de recetas de Pescanova, o sea, como se hace uno, no me acuerdo. Es que estáis hablando de como todo muy reciente. Sí, no es tan reciente. Tú estabas estudiando Sí, aquí, hicimos una colaboración con Pescanova, y si yo no recuerdo mal, se llegaron a fabricar 5 toneladas de pulpo con zarzuela de mariscos y otro era el arroz hindú. Creo que se habían llegado a fabricar en Pescanova 5 toneladas de cada una de estas cosas. Poco después trabajamos con Iberconsa para hacer quinta gama, porque querían, sobre una base de pescado, querían hacerlo sobre todo para grandes clientes de tipo parques temáticos. Decían, te llegan de repente 3 autobuses de una excursión de un colegio, ya han pillado las cocinas y queremos algo para hacer. Yo no sé, ¿habías estado tú en ese proyecto? No, yo recuerdo todos estos concursos que eran súper interesantes, porque salían un montón de ideas, pero tengo el recuerdo de trabajar con Pescanova. Luego el resto no estuve tan y lo de los hoteles, la ruina de los hoteles, de la frase de estoy harto de perder en los restaurantes porque ganan las habitaciones, con eso también se hicieron aquí muchas colaboraciones de gestión de AID para muchas cadenas. Yo solamente me gustaría detallar 4 cosas. Es decir, hay 4 razones básicas por las que la gente va al restaurante. Ocio, que puede ser cuando viajas, o que puede ser como parte de un shopping, o de ir al cine, como estaban diciendo aquí, de ir al teatro. Negocio, una pausa en el trabajo o una comida de negocios. Eventos y celebraciones. Y la que está ganando en este momento, que es no cocinar. ¿Cuántos de los que están aquí, cuánta gente del alumnado que está aquí comía o cenaba, hacía 5 comidas en la semana, da igual, comida o cena, de carácter familiar? Bueno,
3, 4. Es que si se dan 5 veces a la semana, les dais 5 veces a la semana con la familia, con los estáis en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora no, ahora desayuno, merienda. ¿Cuánto daño hecho se hace con Ahora que realizar de las merienda, ¿cuántas veces? Y el postre, ¿cuántas en verano, sí. Yo por lo que he entendido, mis años de experiencia, vuelvo a decir, muy enfocado en Inglaterra y hablando con gente, algo que creo que valoran otras empresas o que te comentan cuando haces proyectos y trabajas con cosas externas es la rapidez que tenemos normalmente la gente que estamos acostumbrados a trabajar en hostelería o en operativa. Estamos acostumbrados, si te entra un cliente en el restaurante, vives al segundo. Hay un cycle of service que se dice, en cuanto entra la recepción, el camarero, entra la comanda en cocina, no tienes tiempo que perder. Trabajas muy rápido. Cuando entras en un proyecto, como dices tú, en los tuyos que tienes mucho, está todo calculado al momento y es pam, 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 pam. Eso yo lo he visto y lo he hablado con gente, que tanto amigos míos o gente del gremio, no del gremio, que el análisis que hacen de gente como nosotros es que somos muy operativos y muy resolutivos. Es decir, no pensamos rápido, nos movemos rápido y eso creo que las empresas lo buscan porque, como dices tú, tengo amigos que trabajan en proyectos que es como todo muy encasillado con los sistemas de nada, todo hasta que no acaba uno no empieza el otro. Y a mí a veces, si mi jefe quiere que esa pared sea rosa, me lo pide a mí. Y en 2 días, como quien dice, en 2 minutos tengo la pared rosa. Yo uso el ejemplo, o sea, una expresión tonta, pero cualquier cosa normalmente estamos acostumbrados a pensar y actuar rápido y no esperando muchos procesos, esperando muchas cosas, sino hay que hacer algo y bueno, entonces tú llevando si el restaurante será, Alejandro, perdón, será lo mismo con cosas que os aparecen todos los días. Claro, constantemente. O sea, bueno, es un poquito lo que decía Taki al inicio, que nosotros nos dedicamos a hacerle la vida fácil a la gente que está en el restaurante y que tiene que estar atendiendo y cuidando al cliente, ¿no? Ese es nuestro trabajo, hacer que todos los factores externos estén alineados todos los días, que no haya ningún margen de error, y si lo hay, pues tener 3-4 opciones B, C y D para solucionarlo lo antes posible. Como decíamos antes por aquí, uno de los puntos que creo, hablando de hoteles, por los que el sector de F&B es tan complejo, creo que es porque, bueno, pues, anteriormente creo que estamos todos de acuerdo, se le daba mucha importancia a la parte de rooms, porque al final el revenue es muy importante, pero donde yo personalmente creo que además está la diferenciación más compleja de conseguir es en F&B, ¿no? Tú si en tu hotel tienes una oferta gastronómica superior a cualquier otro, ya tienes una diferenciación previa a llegar, o sea, tú puedes ya conseguir que la gente vaya y reserve en tu hotel solo para ir a comer o a cenar al restaurante que tienes. Y creo que muchos hoteles, como antes no se daba quizá tanta importancia, están acudiendo a grupos de restauración a decir, oye, tengo este espacio en el hotel, ¿sabes? ¿Qué tal si me lo gestionáis vosotros? Que nos gusta lo que hacéis y luego vemos cómo hacemos, ¿no?, en nuestra relación. Pero apoyar mucho más en ese aspecto para darle fuerza a la parte gastronómica y bueno, creo que sí que sin duda los hoteles, yo he hecho varias colaboraciones con hoteles y están apostando muchísimo por ese tipo de relación. Externalizar. Claro, sobre todo en grandes ciudades desde hace muchos años. Lobbies, asociados con marcas, con absolutamente todo. Es más, o sea, de esas colaboraciones hay mil. Yo me acuerdo, o sea, es una chorrada, no tiene nada que ver, pero que yo trabajé en un Marriott hace muchos años en Florida y dentro del hotel, en Marriott, que es una empresa que de alimentos y bebidas va fuertísima, tenían un corner estaban asociados con Domino's Pizza. Entonces, había cocineros de Domino's Pizza dentro del hotel, en las instalaciones del hotel, que hacían el room service. Entonces tú querías una pizza de Domino's y salía de la cocina del hotel.
con todos sus ingredientes y todo ese tema. Yo os hablo de hace 25 años. O sea, eso lo tenían ya súper trillado, ¿no? Y cantidad de... No sé, pues es lo mismo que ahora ves un Starbucks en el Corte Inglés, ¿no? Por ejemplo, que a mí me parece demencial, digo, pero si aquí están los cafés a 2 pavos en una terraza, en una taza de porcelana y la peña pagando 4 euros, tío, por un café en vaso de cartón, haciendo cola de pie, esperando y tal. Yo no lo entiendo. Yo me lo tomaba en Estados Unidos porque no tenía opción, pero aquí hay la opción. Marketing. Estuvo aquí el máster franquicia de Starbucks, estuvo hace unos 10 o 11 años para lanzar Starbucks y decía la de recursos humanos, decía que no lo entendían. Dice, dicen los de marketing que esto va a ser un cañonazo en España, no sé qué, no lo entiendo. Yo vengo aquí a reclutar gente para dirigir los Starbucks, para su departamento de I+D, pero yo no lo veo. Y decía eso, dice, si en España hay 60.000 carreras y toda la historieta, llegan estos tíos y nos van a cobrar un esto. Volvió al año siguiente a por una segunda remesa de profesionales para llevárselos para el tema este, y decía, oye, ¿cómo va esto? Y dice, me callo. Dice, son una máquina, porque a lo mejor lo que no sé si lo habéis comentado al principio, de la relevancia económica. Es decir, hay hoteles que están facturando 5 millones de euros en alimentos y bebidas. Aquí en Santiago, entre eventos y demás. El parador que puede andar por unos 6, 7 millones de euros. No, para, tienen toda la semana. Toda la semana. El parador en los Santos Reyes Católicos es el hotel que, con diferencia de los hoteles del resto de España, factura más en restauración que en alojamiento. Es decir, si en restauraciones, o sea, en alojamiento está en 50 a 42%, en restauración suele estar en 60 y tantos %. Que son casos atípicos. Que son casos muy Yo doy fe que estuve trabajando por ahí. Para vender la pero bueno, yo creo un poquito, y perdona que me meta también en esto, creo que quien monta un hotel lo monta para las habitaciones, no para el restaurante, pero el restaurante es un valor añadido. Yo lo que quería que hay una cosa que me encanta Miguel. Para no estar haciendo justo comentario, está montando justo un hotel gastronómico. Digo, perdona, que sí. Justo su grupo está haciendo lo contrario, está montando un hotel pero basado, ¿no? Bueno, de hecho, sobre todo la gastronomía en el restaurante, y luego tener habitaciones de lujo y tal, ahí en Madrid. Sí, de hecho, tenemos vetada en todo este proceso de la preapertura, está vetada la palabra hotel en nuestras reuniones porque somos restauradores y bueno, hemos cogido, la suerte de poder coger un edificio icónico en Madrid que vamos a hacer pues 4 restaurantes dentro del edificio con diferentes conceptos y luego 2 de las plantas del edificio las vamos a hacer 18 suites. Pero nunca queremos hablar de hotel, nosotros lo vemos más como un edificio de ocio gastronómico en el que bueno, pues damos el servicio de tener unas habitaciones para como para complementar casi. Por no ponerse el restaurante. Solo por lo último que habéis comentado, me encanta, Miguel, de verdad, el eufemismo que utilizas del obrador para decir las dark kitchen, ¿no? Las cocinas fantasmas. En definitiva, lo que tienes es una cocina fantasma, pero que evidentemente creo que es mucho más bonito y es más profesional y es mucho más específico decir obrador, pero al final lo que haces es elaborar para otro restaurante y yo te compro lo de el obrador. Y me gusta más, desde luego. Pero cuando yo leí una noticia, lo que pasa es que ahora no me acuerdo en qué revista fue una de estas de restauración, que cuando la pandemia en Madrid hubo muchos hoteles que alquilaron sus cocinas a restaurantes, porque no tenían ocupación en el hotel, evidentemente, y tenían unas instalaciones ya pagadas, ya posiblemente algunos amortizadas, y querían sacarlo. Y hubo muchos restaurantes, entre ellos el Aerowildy, que alquiló la cocina a establecimientos para hacer delivery, etcétera, etcétera. Con lo cual,
Yo lo del obrador, o sea, le llamo obrador no por... No, síguelo hablando, por favor. Por no llamar Dark Kitchen, pero yo veo una diferencia que al final las Dark Kitchen yo creo que aparecieron por la necesidad, imagínate, en Madrid, empezamos en Madrid y Barcelona, en Coruña no sé si hay Dark Kitchen, seguramente. Pero bueno, en Madrid y Barcelona se empezaron a poner... Se empezaron a poner de moda... Ilegales muchísimas. Y el hombre se haya patado. Yo creo que como estabas comentando, que el delivery crecía, muchos imagínate restaurantes, imagínate una hamburguesería tipo Goico Grill. Lo que hacía era, ¿qué es más barato? Hacer una inversión entera, montar un Goico Grill imagínate, la zona sur, con todo lo que eso conlleva, ¿no? O montar solo lo que es la cocinita, donde tú tienes un autoaparato de globo y van directamente a cogerlo, ¿no? Yo creo que es la diferencia. De hecho, ese es el sentido de la salsa. Claro, yo creo que hay un reto. Es un tema logístico. Es un tema logístico. Sí. Yo he ido a visitar durante la pandemia y hace poco, porque es un proyecto que intentamos meternos, pero al final no lo hicimos. Y en este caso en Londres aparecieron muchísimas empresas y es más, quedé con dos chavales que habían estudiado en el London School of Economics, un máster, se conocieron allí y el proyecto de fin de carrera fue crear una estructura de dark kitchens en barrios periféricos del centro. Y fuimos a verlo cuando estaban en construcción, me enseñaron todo el proyecto y bueno, eran boxes con pasillos para los drivers llegarlos de delivery con el globo aquí, cogerlo y demás. Y tuvo mucho boom, pero el otro día estuve en diciembre en un restaurante cenando en Charlotte Street, en el centro de Londres, y el jefe de cocina mexicano nos enseñó las cocinas, tal, no sé qué, y la cocina abajo era enorme y era tan grande que tenían dos dark kitchens allí alquiladas a otra gente, y tenían su parte y en la otra, y me dijo, mira, son muchos metros, porque esto estaba montado así, era un hotel antes, no sé qué, boom, y lo hemos alquilado, nos ganamos un dinero, mi jefe está contento, y hay gente que está haciendo, con los problemas que tienes luego, bueno, claro, luego tienes sanidad, luego tienes muchas cosas que controlar, pero bueno, son nuevos conceptos de negocio que van... Sí, yo una cosa, claro, es diferente cómo evoluciona esto en las grandes ciudades también a California, ¿no? O otros mercados. Aquí ciudades más pequeñas un poquito van cascada, claro, lo que pasa en las ciudades, tarda 2 o 3 años y viene. Pero sin embargo yo creo que la gran revolución para mí está por venir en la comida de día a día, en las casas y tal. ¿Por qué? Porque la restauración va a seguir. ¿Por qué? Porque es ocio, lo que dice él, o sea, lo que dice es experiencial. Tú tienes que ir, es lo mismo que los eventos o a lo que me dedico yo, tú tienes que ir. Un evento, una fiesta, tienes que ir. Yo os pongo un caso de un miedo que tuvimos el año pasado, que fue curioso, no, claro, como os decía antes, nosotros hacemos congresos, ¿no? Entre otras cosas, eventos y tal. Pues claro, con todo este tema de la pandemia tuvimos que reconducir absolutamente toda nuestra oferta. Claro, los congresos, de repente la gente tenía que estar a 1 metro de distancia, lo hacíamos todo individual, todos rollos packlines, no sé qué, no sé cuánto, no se podían tocar. Un Cristo de la leche. O sea, coger todo lo que habías hecho los 2 o 3 últimos años, tirarlo, redefinirlo, hacerlo. Bien, entonces de repente fue pasando la pandemia, venga, volvemos a los congresos. El gran miedo era, ostras, a ver ahora si las empresas se han acostumbrado al rollo por la tele, porque hubo 1 año y pico que los congresos eran a lo mejor 50 personas y los demás conectados. Sí. Pero físicamente eran 50 personas, en 50 mesas, cada uno con su comida individual y tal. Dices tú, cuidado, a ver si va a desaparecer este mercado. Porque yo digo, claro, las empresas se ahorran un coste de la leche, no mandan ni hotel, ni viaje, ni leches, los conectan y ya está. Entonces obviamente no vas a servir comida ni bebida. Este año pasado fue el año de inflexión, porque empezaron los congresos tradicionales que había, por ejemplo en la ciudad de La Coruña, pues empezaron con muy pocas reservas, nosotros estábamos acojonados, perdonando la expresión, y de repente en las últimas semanas, ¡boom!, subieron. Y de repente se ha recuperado toda la actividad. O sea, la gente quiere seguir yendo, interactuando, estar presente, socializar. Hay un trasfondo de negocio, es obvio. Y se recuperó todo. Es más, aún han sido varios de ellos más grandes que eran en años anteriores, ¿no? Entonces, quiero decir, pues la gente va a seguir saliendo, la gente va a seguir disfrutando, celebrando. Sería raro, ¿sí? Nosotros durante la pandemia hicimos... Para la gente que quería hacer reuniones de oficina, 200 personas que hacían un Zoom online o 50 o 100,
hacíamos packs, nos contrataban packs y teníamos que mandar llegamos a mandar creo que a 200 distintas direcciones, no sé cuántos veganos, no sé cuántos alérgicos, otros que no comían carne, y pero bueno, claro, tenías el restaurante cerrado, era un Tetris, pero te lo podías permitir, igual que las Cook-at-Home, las cajas estas para las navidades del 2020 o del 2021, hicimos 150 cajas entre Navidad y Nochevieja. Y bueno, tienes que buscar, las empresas estaban buscando también, pues les organizamos, claro, no te puedes complicar mucho para poder hacerlo. Y también hicimos experiences, que lo llamamos, que hoy las hacemos dentro de restaurantes y las quieres online, y con proveedores nuestros con Domecq, con los jamones, y uno se conectaba en el campo con los cerdos, otro en el secadero con los jamones y otro desde la oficina, y hacíamos distintos packs. Tú podías pagar 5 libras por conectarte solo y atender. Había uno de 10 que era con jamón, otro con chorizo, otro de 20 con jamón, chorizo y picos, otro con vino, otro con sherry, otro con tal. Y teníamos distintos packets y lo hacíamos para 40 o 50 personas. Y 1 hora y media un evento online, la gente en su casa durante la pandemia, les llegaba el paquete el día antes o el mismo día, se conectaban y bueno, se tenía una familia, una persona sola en su casa o una pareja y buscando un poco lo que decíamos de nuevas revenues y nuevas formas. Pero sí, bueno, reinventándote y buscando dónde rascar algo de dinero pues para poder cuidar a tu personal, que si no era el que tenías que... Creo que iba a pagar esa parte. Pero yo creo que nos ha pasado a todos que estos últimos 3 años han sido una montaña rusa. Sí. Nosotros reinvención. Lo hacíamos por mantener la marca y mantener al personal. Es decir, era un poco, no hacíamos dinero, lo sabíamos, pero por lo menos seguíamos vivos. O sea, seguíamos un poco activos y no te aburrías. De hecho, esa reinvención que dice Taki, en los últimos años, fijaros, de las últimas 14 startups más premiadas, 8 tienen que ver con el sector de la restauración, con alimentos y bebidas. 8. Por lo tanto, toda la innovación orientada a facilitar, a hacernos todo más cómodo, obviamente también a diluir tendencias y que sean una realidad, pero fijaros, 8 de las 14 startups más en auge y más premiadas tienen que ver con alimentos y bebidas. Y en relación a lo que comentaba antes también el señor Lorente y el señor Nieto, decían, oye, pues hay un hotel que factura en el área de IB. Es que hoy en día también había unos comentarios, una serie de reflexiones que hacía la cadena Paradores en Fitur, es decir, antes el 85-90% de los directores y directoras de la empresa venían del área de alojamiento. Actualmente estamos ya en un 60-40 y está ganando el área de IB. O sea, es una cadena que tu experiencia en el área de IB es fundamental para que llegues a dirigir un establecimiento. Igual que en el Hotel Arts de Barcelona, si no tienes una experiencia en el área de banqueting, olvídate de puestos directivos, porque obviamente es uno de los mayores generadores de ingresos. Pues aquí hay cadenas que dicen, oye, si no tienes esta experiencia o no vienes de este área, difícilmente podrás llegar a dirigir Marcos, Pite, por ahí media docena de directores que todos ellos pasaron por ahí. Todos. De hecho, está dirigiendo la argumentación que decían que daban era que el de A y B es el que ve la morqueta gastada, el de A y B es el que ve la planta mal puesta, el de A y B es el que tiene los pequeños detalles porque está acostumbrado a revisar, repasar mesas, dejarlo todo puesto. Es una rutina adquirida diaria, entra dentro de su programación diaria. Y son los que entran en el hotel con un ojo crítico que van revisando todo, sacando todos los detalles y esa capacidad de adaptación que decía César, ¿no? Eso es una del área de alimentos y bebidas y la gastronomía. Ser resolutivo en poco tiempo. Inmediatamente. Aquí no hay, ponte a pensar cómo decían la estrategia, no, ya, inmediatamente. Y eso es una cualidad importante a resaltar. Comer en casa. Yo sé si me resuelve la comida en mi casa. Hombre, todos estaríamos dispuestos a pagar. Yo me incluyo, ¿eh? Mi día libre, ostras. Si lo tuviera cerca, tiro. Bueno, pues siguiendo un poquito con el timing, me gustaría estos 10 minutitos que nos quedan, por parte del alumnado, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, sugerencia. Aquí tienen a 4 profesionales tremendamente diversos y por lo que hemos escuchado obviamente no se dedican simplemente
a unas ni muy pocas tareas al día, sino que obviamente su día a día es una auténtica montaña rusa en todos los sentidos. Y pues si tienen algún tipo de pregunta, de comentario, de consejo, de cara a sus prácticas, de cara a su futuro próximo, aprovechen. Cuando entrasteis aquí a estudiar, me imagino que tendríais pensado una salida laboral, y cuando salisteis de aquí tendríais otra, y al final estaréis trabajando de otra, me imagino. Entonces, la pregunta, va por ahí, ¿qué salidas laborales creéis que tiene esta titulación o algo que no sea estar en una cocina trabajando, ¿sabes? Todas las que has escuchado, para empezar, cualquiera de las partes de trabajo que hacemos cualquiera de nosotros son un puesto en sí, depende del volumen de la empresa y el calibre de la empresa, ¿no? Yo comentaba antes de mi promoción, de mis compañeros, los que estuvieron conmigo, de mi clase, que seguimos teniendo mucho contacto y tal. Al final yo creo que se dediquen lo que es sean cocineros, porque yo hice la parte de cocina, pero que se dediquen a ser cocineros debe haber dos, tres máximo. Todos los demás, pues ya te digo, diferentes puestos de A y B, que sin hoteles, que sin empresas, que muchos que como yo, emprendieron sus propios negocios. Así que sí, digo, posibilidades hay infinitas. Creo que hemos hablado un poco también de los distribuidores y productores y proveedores de alimentos y bebidas. Hay mucha gente trabajando en vinos, en el mundo del vino, hay mucha gente trabajando en ventas para empresas o en departamentos, en empresas que se dedican a proveer a los restaurantes o a los supermercados y demás. Yo personalmente creo que hay muchas posibilidades, pero yo estuve como vosotros, o como me comentas ahora. Cuando tenía 18 años acabé el bachiller, pensé que solo iba a hacer ser cocinero. Y a medida que vas creciendo y aprendiendo y abriendo tu mente y desarrollándote como persona, digamos, o como adulto, y en el premio empiezas a ver un abanico de posibilidades mucho más alto. Yo siguiendo un poquito la línea que dice César, siempre que hablo con mis equipos siempre les cuento lo mismo, ¿no? Cuando salí de aquí tuve una entrevista con uno de los que fueron mis mentores. Yo empecé en hoteles en Kempinski con el director de Fambi y me sentó el primer día. Claro, yo era un chaval y no lo tenía muy claro, no sabía tampoco muy bien de qué iba, ¿no? Y me sentó y me dijo, bueno, Alejandro, ¿tú dónde te ves en 5 años? ¿No? La típica pregunta. Y yo le dije, en 5 años, director de hotel. Yo que sé, tendría 20 años yo, ¿no? Digo, en 5 años, director de hotel en Kempinski, 5 estrellas, gran lujo. El tío, claro, me dice, ¿dónde te ves? Yo, 5 años, director de hotel, ¿no? Es lo que he estudiado. Y me miró así y me dice, vamos a trabajar. Entonces, con esto, y a día de hoy, por ejemplo, no lo sé, ahí lo que aprendí es, no se puede pensar a día de hoy con 5 años en nuestra profesión, ¿no? Yo creo que tienes que ir un poquito más a qué es lo que te gusta, dónde te ves, ¿no? Y luego recorrer el camino. Que los caminos son tan diversos que pensar en un final antes que en un camino es muy, muy complejo. Yo creo que tenéis que pensar qué os apetece hacer, ¿no? ¿Dónde os gustaría terminar? O incluso pues, ver una persona que digáis, oye, pues creo que lo que hace esta persona me gusta y entonces voy a intentar hacer mi propio camino para llegar a tener una posición similar y luego os iréis encontrando con cosas maravillosas. Esta profesión, siempre lo digo, que lo hablábamos antes, lo más vocacional que hay, ¿no? Porque hay partes muy duras, pero hay partes súper agradecidas. El tener contacto con el cliente, el tener contacto con los proveedores, que es precioso, conocer gente que hace un trabajo con muchísimo cariño. Es una profesión preciosa, pero de verdad os tiene que gustar y buscar vuestro camino. No os agobiéis, que es muy pronto, disfrutadlo, pero pensad en eso. Yo como un pequeño consejo muy humilde es intentad pensar en, pues a lo mejor una persona que os guste a lo mejor lo que hace y dibujaros vuestro propio camino y de ahí saldrán miles de cosas. Yo recuerdo cuando estaba aquí estudiando, yo siempre fui así, bueno, no sé, puedes llamarlo ambicioso, no sé, pero yo ya me creía cuando estaba aquí estudiando y lo decía, ya hay algún profesor que me lo ha recordado después de unos años,
que yo iba a tener mi restaurante, que yo ya verás, yo en unos años tengo mi restaurante. Y yo, ya te digo, tenía la idea clara, seguramente por haber, bueno, yo he trabajado, ¿no?, en las prácticas y tal, me di cuenta, trabajando con cocineros que bueno, me doblaban en edad o casi me triplicaban. Y yo la verdad que fue una de las razones por las que dije, o sea, ver trabajando pues, cocineros ya mayores, que la verdad, pues a lo mejor coincidió en esa época, pero yo veía gente cascada, gente, ¿sabes?, que detestaba casi la hostelería, ¿sabes? Entonces yo decía, joder, a mí me encantaba a mí, yo venía con ganas, con fuerza, pero escuchaba a otros, esto no sé, aquí trabajamos no sé cuántas horas, tal, y yo decía, bueno, pues yo, todo lo contrario, yo quiero tener mi propio negocio para, no sé, poder descansar cuando quiera, o bueno, eso, hacer la vida, llevar la vida que yo quiero. Yo creo que la cuestión es a ver, es que es tremendamente difícil que lo sepáis ahora, por no decir imposible. ¿Vale? Yo creo que nosotros hemos estado sentados ahí, y es más, yo en mi caso concreto soy de la primera promoción, o sea, es que no sabíamos, bueno, los que dime un caso de uno que haya salido de aquí, no lo había. como para poder mirar a un espejo, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Yo en mi caso yo lo analicé así, digo, me mola la cocina, parece que se me da bien, ¿qué voy a hacer? Ni idea. Pero claro, tú no ves más allá que un restaurante o un hotel. No, yo no veía más, no sé. Pero bueno, pues voy a probarlos todos a ver qué tal. Fui una estrella Michelin, 2 estrellas Michelin, 3 estrellas Michelin, un hotel de 4 estrellas, un hotel de 5 estrellas, extranjero, tal. Digo, voy haciendo currículum, voy viendo y ya se irá definiendo. Y creo que es la cosa así. Después, más tarde, dije, siempre me obsesionó ser un profesional completo, ¿no? De hecho, acabé cocina y volví a estudiar gestión hotelera y después al extranjero y tal, porque quería saber un poco de todo, ¿no? Para poder decidir, porque lleva tiempo. Y fue una cosa que para... ¿Volviste aquí a la escuela? Sí, volví. Volví 2 años y después me fui a Estados Unidos a hacer una licenciatura. ¿Puedo contar una anécdota? Sí. Aquí, aparte de ser alumno, fue un proyecto de este centro. Fue un proyecto porque no había ningún campeón de España de cocina gallego. Y entonces, a Juan Carlos Somoza, en aquel momento se metió el TDCG y dice que tenemos que tener uno, y una parte de tu formación y tú estás, después de esas salidas, que fue planificado se me apoyó, para realmente que se presentase al concurso, que ganó el gallego, lo ganaste 3 veces seguidas, no pudiste ir por edad, porque cumplía el español, y en la primera llegaste al español y la ganaste. Yo recuerdo a ti un comentario en una reunión, no sé si tú te acordarás, pero tú hiciste un stage, unas prácticas con Hilario, ¿no? Y viniste diciendo, joder, lo tengo todo controlado porque Hilario era un cocinero muy, yo diría casi milimétrico, ¿no? Muy disciplinado en cocina y demás. Y después estuviste en el Bulli y volviste diciendo, no tengo ni puta idea de cocina. Claro, pero es que esas cosas... Y al poco tiempo, es decir, hay una evolución natural que solamente lo sabréis pasados los años. Cuando llevéis 4, 5, 6, 7 años o más, haréis una conexión de los puntos hacia atrás, de decir, bueno, qué es lo que me ha aportado a cada cosa, cosas que estáis estudiando ahora que no os apetecen nada y nos gustan. Aquí tenéis a gente que las ha estudiado y que después a veces las ha echado en falta. Profesiones que a lo mejor nunca os habéis visto y que con el devenir del tiempo acabaréis viendo esa conexión hacia atrás y tener una cierta sensación de que casi fue el destino quien me fue empujando, ¿no? No, y que hay que entender una cosa, que claro, todos queremos inmediatez, ¿no? Queremos ya, tú piensas, ostras, 2 años, 4 años y ya estoy, tal. Yo fui jefe de cocina con 25 años, pero os digo, y lo puedo decir porque ahora, echando vista atrás, yo no me sentí un profesional completo hasta los 33, 34 años, Fue cuando empecé a dejar de tener miedos, a empezar a tener seguridad, cuando había tocado los suficientes palos como para sentirme en control de lo que hacía. De decir, ostras, las decisiones que tomo son por esto y tal. Hasta entonces, sí, mi trabajo valía lo suficiente como para cobrar por ello y desarrollar cosas y tal, pero metía la gamba mogollón. Y sobre todo tenía muchos miedos internos que creo que nos habrá... Tú, de repente, pensarlos, llegará un momento que os veáis en puestos de responsabilidad.
y dejará de ser un proyecto o una clase o hazme una carta de un restaurante tal, no, llegará el día que será de verdad. Tal cual, con sus consecuencias, cobrando, con clientes de verdad y tíos que te mirarán mal y personal cabreado y no sé qué, no sé cuánto, y tendréis que lidiar, ¿no? Entonces, eso es hasta que lo empiezas a... Esa parte para mí las prácticas fueron vitales. Vamos, fue no sé, como una madurez tan inmediata, o sea, cuando llegué de las prácticas de primero y miré aquí a la cara a mis compañeros, ¿sabes? En septiembre al empezar el curso los vi a todos distintos, o sea, éramos otra persona. Sí, de verdad que las prácticas, o sea, una de las partes que a mí de la escuela, aparte, por supuesto, todo lo que es el plan de estudio, pero las prácticas son algo que tenéis que aprovechar muchísimo, de verdad, escucharlas bien, no sé deciros cómo lo hagáis, porque, por ejemplo, yo tenía muchos compañeros y creía que era un método súper válido, que cada año iban a una empresa distinta para al final tener una imagen más global y decidir. Y yo repetí 3 años la misma, fue en la empresa en la que luego empecé a trabajar, estuve 4 años, súper feliz, aprendí muchísimo. Entonces, bueno, eso ya tenéis que vosotros decidir, ¿no? Pero sí que aprovechadlas porque es donde realmente vais a empezar a ver lo que es el trabajo y bueno. A ver, yo creo que en nuestra época era todo un poco más encasillado a cocina, pensabas en lo que dices tú, ser cocinero, lo mismo, todo va muy rápido, si con 20 y pico no estabas ya de jefe cocina o de segundo, parecía que ya te iban a pasar por la derecha, pero hoy en día creo que estamos en un mundo mucho más plural, que hace en mi caso 15, 16 años y el tuyo ya creo que 20, 20 y algo. Hoy hay muchas más posibilidades y lo que veníamos hablando, hoy las empresas, no solo los restaurantes o los hoteles necesitan gente enfocada a hostelería, a cocina o a servicios, a vinos. Muchas empresas de muchos ámbitos necesitan, y es por lo que muchas veces lo que hacen es contratar lo que estabas haciendo tú, contratar a alguien que tenga un poco de experiencia, en este caso tú estás con restaurantes, pero yo estaba haciendo algo con una empresa que se dedicaba a dar servicio a supermercados de producto y necesitan gente dentro de sus equipos y marketing. Sé que muchas empresas o grandes empresas que tienen un departamento de marketing necesitan gente que haya tenido experiencia o que sepa de hostelería y de comida y de productos porque tienen que dar servicio a empresas que tienen que vender todo esto. Y la teoría en una universidad de marketing te la da muy general en ciertos aspectos y luego tienes que ir enfocándote, y esto creo que hoy en día tenéis muchas más posibilidades estudiando lo que estáis estudiando y además teniendo un título universitario que te permite luego hacer másters, MBAs y muchas cosas que las que hemos tenido nosotros, o por lo menos como lo veo yo en mi época. Y viajar, tú eres un ejemplo, yo soy otro. Yo también. Te da una posibilidad, yo lo tengo hablado con mis amigos me decían que bueno, cuando era joven yo estaba de prácticas, que era lo que decías, y ellos estaban todo el verano en Asturias de fiestas de verbenas y de caos, pero con los años, a los 20 muchos me decían, joder, qué bien lo hiciste tú, que yo con 26 años ya llevaba 2 restaurantes en Inglaterra, tenía un buen sueldo, tenía una carrera enfocada, que pensaba que iba a ser de cocina y ahora no solo de cocina, ahora llevo un departamento de cocina, pero tengo gente que se encarga de eso. Yo pienso, mi cerebro y mis cualidades son mucho más amplias que cocinar, y tengo un conocimiento tácito que puedo dar servicio a ese departamento, pero lo doy a otros más. Y gente que se dedicó a otras carreras pues han ido mucho más lentos o con muchos más problemas que gente en nuestras situaciones, que bueno, que creo que nos lo hemos pasado muy bien todos, hay que decirlo, en hostelería, pero también vas creciendo unos pasos y dejándote un futuro bastante marcado. Es que son tan amplios. Yo quería 2 minutos. Otro que yo en clase les digo muchas salidas profesionales, si puede ser, y ahora me estaba acordando, un subdirector que estuvo en este centro, vosotros lo conocisteis, a Prudencio Vicente, dejó el trabajo de subdirector aquí en la escuela y estuvo trabajando en Suiza de subdirector en uno de los hoteles, en uno de los bancos privados más importantes de Suiza. No tenía ni idea, ni tiene idea de economía ni cosas de esas, pero era el que llevaba la parte de explotación del banco. El banco tenía invitados, tenía comidas de ejecutivos, etcétera, etcétera, y todo el mantenimiento de ese banco, y él era el subdirector, o bueno, uno de los subdirectores del banco, de la parte de la explotación del banco. Llevaba la parte de operaciones de la banca Rothschild, efectivamente, de la un presupuesto anual de 19 millones de francos.